Hola queridos corazones, bienvenidos a mi canal My Essential Style. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y os invito a que os suscribáis al canal, a que le deis a la campanita, a que le deis al me gusta si en realidad os gusta este contenido que estoy haciendo. Y bueno, para los que estáis suscritos al canal, corazones, daros muchísimas gracias, ya lo sabéis. Vamos siendo una comunidad, una gran familia, cada vez somos más y eso me hace súper feliz. También deciros que me podéis dejar cualquier comentario sobre cualquier tema que queráis que hable. Y bueno, pues nada, no me voy a enrollar mucho más porque hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, hoy os quiero dar 7 trucos, 7 tips, como lo queráis llamar. Se puede convertir en 7 hábitos. Para mí lo son 7 hábitos que eso, bueno, ya lo vais a ver en el vídeo. 7 hábitos para mantener la casa ordenada y limpia. Ya sabéis que yo soy súper maniática del orden, súper maniática de la limpieza. Tampoco me estreso demasiado porque ¿qué ocurre? Que si tú tienes una organización no te va a costar mucho. Así que bueno, corazones, lo que yo hoy os quiero decir es que yo entiendo que no todo el mundo tiene el mismo tiempo, tanto para los que trabajamos fuera de casa como para los que trabajan dentro de casa, porque bueno, los que trabajan dentro de casa no pueden estar haciendo dos cosas a la vez, estar trabajando y estar trabajando en casa también. Luego, pues bueno, pues las que habéis decidido quedaros con vuestra familia, o decididos, que hoy en día los hombres también deciden quedarse en casa con sus hijos, con su familia, cuidar de la casa, bueno, pues para ellos también, porque ¿qué ocurre? Que nos pensamos que porque a lo mejor están en casa tienen más tiempo. Pues no, no, porque todo se le delega a ellos y entonces también necesitan tiempo para ellos mismos, con lo cual, o sea, en cualquier caso en el que vosotros estéis, estos 7 trucos os van a funcionar si los hacéis y creáis un hábito de ellos. Así que, corazones, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bueno, el primer hábito para mí es imprescindible y es el hacer la cama por la mañana todos los días. Todos los días. A ver, yo pensaba que todo el mundo daba por hecho que esto se tenía que hacer y no es así. Mucha gente no hace la cama. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú haces la cama y tienes la habitación recogida, o sea, la percepción es otra totalmente diferente. Aunque tengas un millón de cosas que hacer, o sea, si tienes la cama hecha, tú entras a la habitación y ya lo ves todo de otra manera. Esto es un hábito que mi madre, tanto a mi hermano como a mí, nos inculcó desde pequeños, que la cama había que hacerla por la mañana, pues lo típico, abrir la ventana, ventilar la habitación y entonces hacer la cama. Esto, bueno, pues ella nos lo ha inculcado a nosotros y yo pues también se lo he inculcado a mis hijas y espero que eso vaya pasando de generación en generación, porque la verdad que es un hábito muy bueno. Porque ¿qué ocurre? Que si tú te vas a trabajar, por ejemplo, con la cama por hacer, pues ya te da pereza por la mañana hacerlo, pero corazones, creedme, más pereza os va a dar cuando lleguéis de trabajar súper cansadas, porque habéis tenido muchísimo trabajo, porque habéis tenido algún problema con, yo qué sé, con el jefe, con lo que sea, que venís hasta aquí de trabajo. ¿Tú crees que vas a tener ganas de ponerte a hacer la cama? Yo te digo a ti que no. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te metes, como decía mi madre, por el mismo agujero por el que has salido. Y entonces, corazones, pues no.
Si tú inculcas en tu familia, a tus hijos, que la cama es algo que no es negociable, porque hay otras cosas que se pueden negociar en la casa, pero la cama no es negociable. La cama se tiene que hacer todas las mañanas, antes de irse a la escuela, antes de irte al trabajo. O sea, la cama, cuando tú sales por la puerta de tu casa, tiene que estar hecha. Y cuando tú llegas a tu casa y tú te lo encuentras todo recogido, con la cama hecha, es como dices, pues ¿sabes qué te digo? Que ahora me voy a dar un homenaje y me voy a poner música y una copita de vino. Entonces, fíjate si la historia cambia, así tú llegas y te encuentras la casa patas arriba, todo desordenado, la cocina, lo que es el fregadero lleno de cosas para fregar, y encima tienes la cama por hacer, dices, ¿sabes qué te digo? Que me pego un baño y me acuesto y mañana será otro día. Y entonces eso es una rueda y una rueda y una rueda, y no. Nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para adquirir hábitos y para que nuestra vida sea más ordenada. El truco número 2, el truco o hábito, como lo queráis llamar, número 2 es dejar la cocina recogida. Ya os lo he dicho en otros vídeos anteriores, que por ejemplo yo en mi rutina de noche, yo la cocina me la dejo recogida. ¿Por qué? Porque cuando me levanto por la mañana, primero porque no me gusta dejar el fregadero lleno con comida sucia, porque luego eso por la mañana huele. Y luego, o sea, la razón más importante es porque a mí por la mañana me gusta levantarme y verlo todo ordenado y poder desayunar tranquilamente con música, con lo que tú te quieras poner, pero desayunar tranquila y con todo recogido. Esto es un hábito que vamos, si tú te acostumbras a hacerlo, o sea, es que te va a cambiar por completo. O sea, tú ni te imaginas, hasta que no lo compruebes por ti misma, tú no eres capaz de ver la tranquilidad que eso te da. O sea, no te cuesta nada, terminas de hacer por ejemplo, la comida, pues recoges, tener todas las encimeras recogidas, sin ni un trasto ni medio. En los baños lo mismo. Los baños, o sea, tenerlo todo despejado te da otra sensación de organización, de limpieza. Si tú te acostumbras, antes de acostarte, o en cuanto termináis de comer, yo lo que hago es recoger la cocina, si lo que va en el lavavajillas lo meto en el lavavajillas, lo que es de fregar a mano pues lo frego a mano, lo dejo en el escurreplatos, pero eso sí, automáticamente yo lo que hago es secarlo y guardarlo y que se quede todo limpio, sin nada. Y luego lo que también hago siempre, tanto después de desayunar como, bueno, si desayuno yo sola, no, pero los fines de semana que solemos desayunar juntos, pues después de desayunar o después de comer, después de cenar, siempre paso la aspiradora. Yo tengo una aspiradora que no tiene cable, que es súper cómoda, yo no tengo escoba. Os lo digo, la única escoba que tengo es para limpiar el patio. Yo en mi casa no utilizo escoba. Creo que tengo un anelático que me traje de España, de Mercadona, de estas que son como todas de silicona, pero la tengo arriba. No tengo escoba, lo que tengo es una aspiradora sin cable, tipo escoba, hay de muchísimos precios, funciona fenomenal, todas funcionan fenomenal. Eso te evita que levantes polvo y terminas de comer, recoges, porque a veces, bueno, pues como digo yo, esto es la gallinita que va recogiendo todas las miguitas, porque vamos, a veces dejan el suelo, pero bueno, lo que haces es que, lo que yo hago es que paso la aspiradora, ya se queda todo limpio, si hay alguna mancha porque ha caído algo, pues le das o bien con una bayeta húmeda o sea, lo quitas. Y eso, ¿qué ocurre? Que vas a ver la cocina toda recogida, la zona en la que tú has comido, sin nada en el suelo, con todas las superficies recogidas, y la cocina ya tiene otro aire. Y tú por la mañana cuando te levantas y ves todo recogido, pues es como que dices, uff, qué bien. El truco número 3 es muy, muy importante también, y es que cada cosa tiene su lugar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo,
Tú cuando te compras una camisa, ¿dónde la pones? ¿En la nevera o en tu armario? O sea, tú te compras una pieza de ropa y todo automáticamente la cuelgas en el armario, porque tiene su lugar. Esa camisa va en el armario o ese suéter va en el cajón o donde vosotras lo pongáis. Tú vienes con la compra y te vas directamente a la cocina. O sea, lo que es de nevera lo guardas en la nevera, o si tú vas a buscar leche, ¿dónde vas a buscar la leche? Vas a buscarla en la nevera. ¿Por qué? Porque todo tiene un lugar donde poner. Entonces, ¿qué ocurre con esas cositas, esas pequeñas cosas que no sabes dónde ponerlas? Pues le tienes que buscar un hogar. Porque así cuando tú llegues de trabajar, por ejemplo, o tu marido llegue de trabajar, o los niños lleguen de la escuela, muchas veces a mí me ha pasado, pues dejan las mochilas, dejan el abrigo, dejan los zapatos, dejan esto, lo otro. Entonces, no, cada cosa en su lugar. Los abrigos van colgados en el perchero, los zapatos van en el mueble de los zapatos. Las llaves, pues bien, si tenéis un colgadorcito para las llaves o un pongo todo de estos encima del recibidor para dejar las llaves. O sea, saber que cada cosa no hay que dejarlo tirado, porque ¿qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, ahora en una silla del comedor dejas un abrigo y al rato pasas o viene no sé quién y deja otra cosa, al final se hace una montaña que eso puede estar ahí semanas y semanas y la montaña crece y crece y crece. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú le das un lugar a cada cosa, cuando tú llegas de trabajar, pues pones cada cosa en su sitio. Los niños ya lo saben automáticamente, ellos son esponjas y ellos aprenden súper rápido. Ellos, o sea, enseguida, las mochilas pues a la habitación, los abrigos en el perchero, se quitan los zapatos en el mueble o los dejas un ratito fuera para que se aireen y luego los guardas. O sea, que cada cosa tiene su lugar. Luego otra cosa, o sea, tienes que identificar tus focos de desorden. Por eso mismo, porque son puntos calientes, ¿no?, que se les llama a algunos métodos. Por ejemplo, todo el mundo tenemos un cajón desastre. Hay un cajón, normalmente siempre está en la cocina, que tú abres el cajón y ahí te puedes encontrar desde bolígrafos hasta post-its, puedes encontrar pilas, la factura de no sé cuánto, o sea, un tremendo desastre de cajón. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que poner las cosas en orden. Yo tengo uno, porque en todas las casas hay un cajón. Entonces, bueno, pues está bien que haya un cajón para tener todas esas cositas, pero puedes organizarlo de manera en el que tengas todo a la vista, ordenado y no hecho como muchas veces tenemos. El truco número 4. Dedica todos los días 15 minutos a destrastear. ¿Qué significa esto? A quitar trastos. A quitar trastos. 15 minutos, de verdad. O sea, si hacer la prueba, poneros el temporizador o en el teléfono, poneros el timer, o sea, 15 minutos. Y dedicaros a quitar trastos, pues aquello que me dejé en el sillón de la habitación la otra noche, que fui haciendo un poco montaña, pues voy a quitarlo. O por ejemplo, que te digo yo, que ahora con el tema de la pandemia, pues el otro día fuimos a comprar y dejamos algunas cosas en cuarentena y las dejamos en un rincón, pero claro, eso no se va a quedar ahí de por vida. Ya pasado cierto tiempo que las cosas ya se pueden guardar, pues entonces hay que guardarlas en el sitio. A eso me refiero, a quitar todas esas cosas que vamos acumulando en el día a día porque no tenemos tiempo, porque a lo mejor ya no por tiempo, sino por cansancio, porque decimos, ahora me voy a poner con esto, pues lo dejo aquí y luego ya lo guardo. Y el luego ya lo guardo, ya sabéis que no. O lo haces en el momento o eso estará ahí por días y días. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú dedicas conscientemente 15 minutos
a guardar todas esas cosas, yo te aseguro que habrán días que digas, bueno, no tengo nada que guardar, así que esos 15 minutos me los voy a tomar para mí. El truco número 5 es recoge siempre al terminar. A ver, nos hemos pasado la vida entera escuchando y luego diciendo a nuestros hijos que cuando se ponen a jugar, por ejemplo, con los juguetes, pues que está bien, que jueguen, pero que después tienen que recoger. ¿Por qué cuando somos mayores no lo hacemos? Pues es que es eso. Tú te pones a hacer algo, una faena, y cuando terminas no te lo dejas todo por ahí. O sea, lo recoges y lo guardas. Y un trasto menos. Te pones a planchar, que si sacas la tabla, que si sacas la plancha. Planchas, por ejemplo. O sea, no dejes todo lo que has planchado ahí encima de la mesa y ya lo guardaré. No. Coges, lo guardas cada cosa en su sitio, si te quieres te guardas lo tuyo, lo otro se lo pones a tus hijos y cada uno que se guarde lo suyo. Y la tabla y la plancha y lo que hayas utilizado, el agua destilada, lo que sea, tal, recogido donde tú lo guardes, o bien en un armario, o detrás de una puerta, o donde tú lo pongas, pero recogido. No dejes por los siglos de los siglos la tabla de la plancha que forma, a veces forma parte de la decoración del salón. Y por favor, la tabla de la plancha en el comedor, ¿cómo que no? Una técnica que funciona súper bien es el pensar que tú, por ejemplo, vas a salir, pero vas a volver con alguien, con algún invitado, con alguna amiga o con tu madre, con la suegra, con quien sea. Entonces, esa técnica, aunque no vaya a ser verdad, funciona porque ¿qué ocurre? Que tú antes de salir ya te dejas todo recogido. Porque por si acaso, o qué te digo yo, o imagínate que la vecina viene a por algo. O sea, está claro que cada uno en su casa hace lo que quiere, lo tiene como quiere. Pero bueno, como estamos en el tema del orden y que nos gusta la limpieza y que nos gusta todo, pues eso es una técnica que inconscientemente tú lo piensas y dices, ay, no, yo voy a recoger, no sea que venga la vieja del visillo y me controle. No, mentira. No, lo que pasa que inconscientemente eso a mí me funciona, es decir, no, yo me lo dejo todo recogido, también es porque mi madre siempre me lo ha inculcado, entonces es como que lo tengo ahí metido, no, por si pasa algo, eso es como dice, ¿lleva siempre ropa interior limpia por si pasa algo? Pues esto es lo mismo. Bueno, la comparación no tiene nada que ver, pero porque todo el mundo llevamos ropa limpia, pero bueno, era por hacer un poco de chiste. Y con tus hijos lo mismo, o sea, incúlcales a que tengan su habitación ordenada, no porque yo, por ejemplo, he escuchado decir, no, ellos en su habitación ya se apañarán. Bueno, yo lo respeto, porque cada uno en su casa tiene sus normas y yo lo respeto, pero en mi casa no. En mi casa, o sea, porque es mi casa, o sea, esas habitaciones tienen que estar impolutas y una vez a la semana hay que hacer zafarrancho, que llaman ellas. Pero el tema de diariamente organizárselo y recogerlo, eso es cosa de ellas, pero saben que tienen que tenerlo. El baño, pues lo mismo, es como lo que yo les digo, que esto funciona. O sea, tú imagínate que tú entres a un cuarto de baño y te lo encuentres súper desastre. ¿A que no te gusta? Pues tú, cuando termines de bañarte o de limpiarte los dientes, lo que sea, tienes que dejar el cuarto de baño como a ti te gustaría encontrártelo. Entonces eso funciona porque lo recogen todo. Así que, corazones, hay que tener la casa organizada como si te fuese a venir una visita todos los días. El truco número 6 es que establezcas una vez a la semana la limpieza de una hora express. Os voy a dejar, tengo un vídeo que yo hago, yo la llamo My Power Hour. De verdad que funciona. No es una limpieza extrema, porque ya lo he dicho.
no es una limpieza extrema en la que tú digas, voy a hacer la cocina, que entonces ya sacas todo de la cocina y lo haces, no, o sea, esto es una limpieza pues rápida para tener la casa ordenada, todo limpio, ¿sabes? Y eso te ayuda a mantener la casa. Entonces yo os recomiendo que por lo menos una vez a la semana hagáis esto, de una hora de limpieza, de cristales, os ayuda muchísimo a mantener la casa. Luego, pues bueno, habrá gente que a lo mejor tenga ayuda en casa, pero ¿qué ocurre? Que esa ayuda en casa, a no ser que la tengas todos los días, si por ejemplo te viene una vez a la semana, esa chica va a hacer las cosas más a fondo, pero tú con esto, ¿qué vas a hacer? Mantener lo que ella te hace. Porque entonces imagínate, o sea, si la pobre chica cada vez que viene tiene que hacer muchísimo, o sea, no. Y el truco número 7 es trata de poner una lavadora al día. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Que si tú te dejas todo el tema de lavandería para hacerlo un día a la semana, es horrible. Es horrible. Entonces, yo lo que veo es que poniendo una lavadora diaria, por ejemplo, pues los lunes si cambias las sábanas, pues lavas solo las sábanas, los martes cambias las toallas de toda la casa, pues lavas todas las toallas de toda la casa, otros días ropa blanca o ropa de color, ropa oscura, o sea, cada día tú te pones para lavar, o sea, no se te va a hacer tan pesado como si lo dejas todo o bien para el fin de semana o para un día. Yo os recomiendo que no lo hagáis así porque es exhaustivo. A ver, a lo mejor algunas estáis acostumbradas y no os da pereza, pero yo os recomiendo que si ponéis una lavadora todos los días se os va a hacer muchísimo menos pesado a la hora luego de secarla, de doblarla, lo que sea para planchar, las que planchamos, pues yo también 2 días a la semana dedico a planchar, pero no plancho todo lo que tengo. Yo me pongo tiempo, yo me pongo 20 minutos y en esos 20 minutos hasta donde me dé. Cuando se acaban esos 20 minutos, lo que hago es que recojo todo y hasta el próximo día. Entonces, y tú te lo vas marcando así por tiempos, te da tiempo a hacer de todo. O, por ejemplo, en el apartado que os he dicho de hacer 15 minutos al día a destrastear, pues ahí puedes incluir algún día los 15 minutos para planchar. Yo me pongo 20, pero podéis poneros lo que vosotros os queráis. Y entonces siempre llevas la casa, la ropa y todo al día. No tienes esas montañas de ropa que se hacen que son infinitas, ¿entiendes? Yo porque, bueno, yo me pongo 2 días porque es que yo plancho hasta las sábanas, corazones. Pero bueno, pero eso ya es porque yo soy así, porque a mí me gustan las sábanas de algodón y las sábanas de algodón lo que tienen es que hay que plancharlas o te acuestas con las sábanas todas llenas de arrugas, que a mí eso no me gusta, pero bueno, eso es otro tema que sería muy extenso, pero bueno, que lo que os quiero decir es que no os pongáis esas faenatas de lavar todo en un día y de doblarlo y de secarlo porque si no, imagínate, ¿cuándo tienes tiempo tú para estar con tu familia? Y a la familia hay que dedicarle mucho tiempo. Así que, corazones, si sois como yo que trabajamos fuera de casa, o si sois de las que trabajáis en casa, o si sois de las que os dedicáis a trabajar en vuestra casa, junto con vuestra familia y todo, o sea, os recomiendo estos 7 trucos, son infalibles, para mí se han convertido en un hábito. O sea, es algo que ya sistemáticamente yo lo hago, a mí me funciona, yo os lo quiero transmitir a todas vosotras, porque si os puedo ayudar, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues no sé, dejadme en los comentarios si lo estáis implementando, si os funciona, qué es lo que a lo mejor vosotras hacéis que yo no hago y a lo mejor digo, uy, oye, pues mira, pues lo voy a hacer porque me encanta. Dejármelo en la cajita de descripciones
Y bueno, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de mucha utilidad. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Para los que no estáis suscritos, ahora es el momento de hacerlo, de darle a la campanita, de darle al me gusta, y vamos a seguir creciendo en esta gran familia. Así que nada, corazones, os veo en el próximo vídeo la semana que viene. ¡Chao, chao!